La guía de gestión del autoaprendizaje, el organismo animal, tiene 6 preguntas integradoras, preguntas generales, y la esperanza es que al final de esta guía ustedes estén más o menos en condiciones de responder estas preguntas integradoras, y por lo tanto, en la prueba ya van a ser evaluados respecto del dominio de estas preguntas. Y después viene, ¿no es cierto?, una serie de actividades de detalle. Algunas son bastante fáciles de responder, no debería consumirle demasiado tiempo. Y otras son un poquito más complejas, que significa ir a los apuntes o ir al texto de referencia o darse una vuelta por internet. Así es que, jóvenes, estoy dispuesto a resolver las dudas que puedan Yo, profe, tener. tengo dos preguntas. ¿Quién habla? Camilo Ulloa, sobre la clase número 5. Dime el tema mejor porque no tengo el registro de las clases. Dime Mi la duda clase sobre los número 5. animales radiados. ¿Qué pregunta era? Sería como la pregunta 1 de la clase 5 y la pregunta 3 de la clase 5. Ya, ya. ¿Qué son los animales radiados y cuál es su hábitat de preferencia? Y la otra es, ¿cuántos y cuáles son los fila que conforman el grupo de animales radiados y qué tan abundantes son? Ese qué tan abundantes son, ¿a qué se refiere? ¿En qué sentido qué tan abundantes son? ¿Qué tan abundantes son? Se refiere a, eh, a una tabla que le subo yo ¿Pero cada en vez qué que sentido trato. qué tan abundantes en cuanto a otras especies? Porque son dos nomás, los nidarios y No, los tenóforos. no, no, mira, ¿O pero vamos por parte. Cuando dice eh, cuáles, cuántos dice, y cuáles son los son filas que dos? conforman el grupo. Son Son dos, dos, los nidarios y los tenóforos. exactamente. Y responde la pregunta cuánto y cuáles, bueno, los nidarios y los tenóforos. Punto. Esa es la Sí. respuesta. Pero ¿qué tan abundantes son? Pregunta Pero, después. Son tres ¿cuál es preguntas. la pregunta? ¿Qué tan abundantes son los tenóforos y qué tan abundantes son los celenterados? ¿Ya? Eh, ¿Pero en qué aquí sentido? uno, aquí uno se tiene que ir a la tabla, a la clase que habla de los animales radiados, ¿no es cierto? Y yo, para ahorrar papel, tengo impreso la clase, porque nosotros estamos financiando la tinta y todos los gastos del papel con cargo a nuestros propios bolsillos. Y ya me llevo como 300 lucas gastados para mantener el orden aquí de la clase a distancia. Hay una tabla eh, que, que muestra, admitir, voy a ir a la tabla mejor. Me van a tener que esperar un rato. Mientras encuentro cómo acceder a la clase donde está la tabla. Es una tabla que yo las entrego en cada clase. Esta cuestión, a ver, un poco. eh, eh, uh, uh,
Epigasia, epibio, acceso epidendita. Biología invertebrado. Nada que ver. Casi me voy a la prueba. Bueno, pero ya la tengo lista por si acaso. Ah, yo me entretengo haciendo pruebas. Curso 12, no. Biología invertebrado. Ah, biología animal. Espero que animales radiados. Voy a hacer. ¿Ven lo que os estoy mostrando? No. Sí se ve. Protostomía. Sí, Sí, se ve, sí, ya, se ve. bien, excelente, excelente. No, no es esto. Invertebrado. Reino animal, subreino, metazoo, rodeado. ¿Lo ven? Sí, Ya, Sí. reino animal, subreino de metazoo, ¿la ven? Grado radiata, animal irradiado. Sí, profesor. Ya, excelente. Bueno, uno de los propósitos de esta primera unidad es que esta figura que yo le estoy mostrando, voy a aprovechar la oportunidad de lo que viene apareciendo, es que ustedes se manejen bien con esta figura. Esta es una integración de todo el reino animal desde el punto de vista de las relaciones filogenéticas. Entonces ustedes deben ser capaces de explicárselo ustedes mismos, punto uno, explicárselo a su compañero y después cuando les toque hacer clase o práctica, ya ser capaces de explicarlo a los estudiantes de enseñanza media. Ya, es la propuesta de Paul Weiss. También es una propuesta relativamente sencilla, fácil de entender. Otras propuestas filogenéticas son más modernas, pero requieren un mayor conocimiento filogenético y evolutivo de quienes la suman. Bueno, ahí tenemos los animales radiados, ¿no es cierto? La posición de los animales radiados, ya vimos, eran dos filas, fila unitaria, fila tenóforo, está contestada esa pregunta. Y la abundancia relativa, medida, qué sé yo, en términos de especie, bueno, nosotros podemos mirar la columna de la izquierda es el enterado tenóforo, ¿ya? Y por el bajo porcentaje podemos decir que en el caso de los tenóforos, a nivel global, tomando como indicador la diversidad de especies de tenóforos que hay, vean que hay 80 especies de tenóforos, que la abundancia es relativamente baja y concentrada en algunos puntos del mar, regiones tropicales, y no todas las regiones tropicales, sino que algunas áreas de las regiones tropicales. Después tenemos los celenterados. Bueno, los celenterados tienen 11.000 especies, que comparado con los tenóforos, bueno, son más abundantes en términos de especies.
Pero si nosotros los comparamos, pucha, con los artrópodos, que son 800.000 especies, o con algún otro organismo abundante, como los moluscos, por ejemplo, podemos decir que los celenterados se encuentran a medio camino en términos de abundancia. Pero comparado con la mayoría del resto de los diseños de animales, recuerden que el taxón es filum, y eso corresponde a un diseño de animal. O sea, dicho en otras palabras, cómo en la naturaleza se expresa el organismo animal. Recuerden que el tipo de organismo es como en la naturaleza se expresa un ser vivo. Ser vivo no se expresa así como en el aire, como los fantasmas, sino que se expresa bajo la forma de una planta, bajo la forma de un hongo, bajo la forma de microorganismos, bajo la forma de animal. Eso es como se expresa el ser humano, o sea el organismo animal. En la naturaleza que nosotros conocemos, a donde vayamos, si hay un ser vivo, bueno, ese ser vivo está representado ahí bajo una cierta forma. Después más adelante veremos nosotros, o a lo mejor ya en el laboratorio lo han visto, que ese ser vivo ya se representan no solo la forma, sino que a varias categorías taxonómicas a la vez. Recordarán que las categorías taxonómicas son inclusivas. Entonces tenemos el filum, la gran expresión del tipo de animal, pero dentro del filum encontramos formas más finas formas más finas de cómo se expresan los animales que pertenecen a ese filum, hasta llegar a la categoría taxonómica más fina que la especie. Fíjense ustedes que el individuo, o sea, usted y yo, mirados individualmente, no constituimos un taxón, porque entre nosotros hay muchas diferencias que es difícil encontrar una generalización. Por eso somos individuos. Tenemos nuestras propias peculiaridades que son muy diversas de un individuo a otro. Pero hay patrones. Que nosotros generales, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el hecho que nosotros pertenezcamos al género Homo. Hay una restricción respecto de la diversidad de características que tienen los individuos que pertenecieron al género Homo. Eso se entiende, profe. ¿Se entiende? Se entiende clarísimo. Ya, qué bueno, excelente. Entonces, en el caso de los celenterados, podemos decir que los animales son abundantes en el mar y escasos en la tierra. Ahora, tan abundantes son, se refiere a eso, a número de especies, supongo, pero tenemos se usa en este caso como indicador ya de abundancia el número de especies, porque los celenterados, digamos los ctenóforos, son organismos que nadie ha invertido tiempo en medir la abundancia en sentido estricto, o sea, cuántos individuos hay. Tú puedes en algún, por ejemplo, si se eligen algunos focos donde estos animales son abundantes, bueno, ahí podrán en el caso del ctenóforo decir, mira, hay tantos animales por metro cuadrado, perdón, por metro cúbico. Y en el caso de los celenterados, bueno, yo les pasé un video sobre las medusas, donde el video muestra que las medusas son abundantes, por ejemplo, en ciertas costas de Japón. Profe, pero a sí, nivel global. Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es solamente en qué sentido se refiere a abundante. Por ejemplo, si tengo que compararlo
que son solamente 2 taxones en comparación a todos esos taxones, o si tengo que Sí. comparar el número de especies, o si tengo que comparar la biomasa. Esa es mi pregunta. ¿Qué Es tan que, abundantes son? mira, es que si yo te quisiera preguntar por la biomasa, te lo preguntaría. Es que no ¿Ya? especifica, ¿por qué se refiere? Po? Te lo preguntaría. Ahora, en sentido estricto, la abundancia está medida en términos de número de individuos. Ya. ¿Ya? Número de O sea, individuos. número de individuos, ¿ya? Por metro cuadrado. En el caso, por ejemplo, de los corales. ¿Ya? Número de individuos por metro cúbico en el caso de las medusas o en el caso de los... O sea que se mide por la biomasa, no por el número de individuos. Estoy hablando por número de individuos. Porque si ¿Ya? dice el número de individuos por metro cúbico, eso es biomasa, no es número de individuos. No, número de individuos por metro cúbico Porque es... es como que entran 1 millón de pulgas, pero menos de una ballena. No sé si me entiende. Como que no miden número de individuos, miden biomasa. te entiendo perfectamente, pero hay está teniendo una confusión. El número de individuos se puede medir, a ver, la abundancia se puede medir por número de individuos, se puede medir por biomasa o se puede medir por calorías que hay, qué sé yo, por unidad de superficie o por, eh, por unidad de volumen. Esa es mi Ahora pregunta. bien, ¿A cuál se refiere? Es abundancia nomás. dice abundancia nomás, entonces se está refiriendo a, como este es un curso general, ya no es de detalle, se está refiriendo a la abundancia global que hay, si son animales globalmente abundantes o son animales escasos, globalmente hablando. Por territorio. Globalmente hablando. ¿Qué me entiendes tú cuando yo digo globalmente hablando? Es que globalmente hablando puede referirse a toda la cantidad que hay en el mundo, puede referirse Me estoy refiriendo a los individuos que son, a los individuos que son, a los individuos que son, la pregunta es si como grupo, si los animales celenterados son abundantes. Puede haber, son abundantes, cuando yo veo globalmente abundante, me refiero a abundante en la naturaleza, globalmente. La pregunta, dicho ya, son abundantes los celenterados, son abundantes los celenterados en la naturaleza. Dime tú, pues mira la tabla que te estoy mostrando. Responda usted la pregunta para cachar a qué se refiere, porque de verdad que no lo entiendo. Bueno, si tú no quieres entenderla para entender, va a ser difícil que se te pueda convencer. Ya, No, vamos que es más fácil la respuesta. Los ctenóforos son organismos abundantes en la naturaleza. Mirando esa tabla. Si hablamos por número de especies, no. No. Ya. Hablamos por número de especies, entonces se refiere si hablamos, si abundantes, si son abundantes en la naturaleza. ¿Los ctenóforos son abundantes? No. Eso no quiere decir que en una determinada bahía, en una zona no sé, de Australia, en una costa de Australia, sean muy abundantes. Pero la pregunta es, como no está especificado que es tan abundante, y la pregunta se encuentra en una tabla que dice, tabla 1, número aproximado de especies vivientes del reino animal, es una pregunta general. Ya podría decir número aproximado de especies vivientes del reino animal en la naturaleza, qué sé yo. Pero la pregunta es, ¿globalmente o en la naturaleza? La abundancia mirada globalmente. Entonces, si tú miras esta tabla, bueno, ya para aclararte la respuesta, ya, y la idea, si tú miras en esta tabla, dime tú cuáles son los tipos de animales más abundantes en la naturaleza, mirando en la tabla. Los artrópodos. ¿Ya? ¿Cuál es la gran conclusión que uno saca de esto, mirando esta tabla? ¿Ya? ¿Cuál es la gran conclusión que saca? Que los tipos de animales más abundantes en la naturaleza, lo que tú encuentras en cualquier parte a donde vayas, no son más allá de 5. Y esto es extraordinario. ¿Ya?
en mi opinión. Y la otra conclusión de esta tabla es que los diseños de animales no son infinitos, ni tampoco son 1000, sino que no superan los 35 diseños de animales. Y estos 35 diseños de animal, ¿ya? Esta argumentación que está haciendo está bastante interesante porque me está demostrando, me está permitiendo a mí demostrar algunas cosas colaterales a la pregunta. Primera conclusión, que los diseños animales, yo he contado esto, son alrededor de 32, digamos, no superan los 35. Uno podría decir, mucho o poco en relación al número de especies que hay. Poco. Segunda, conclusión, que los diseños de animales no son igualmente abundantes. Hay algunos que son muy abundantes, dicen otras palabras, donde vayas lo encuentras, y otros que están en lugares muy específicos, son escasos. ¿Ya? Dentro de los que son muy abundantes, ¿qué tenemos nosotros aquí? ¿Qué sé yo? Bueno, fíjate tú, los nemátodos, nematerminto, 7,4, los moluscos, 10, los artrópodos, 74%, y después tenemos nosotros los cordados. Y la tercera conclusión, que en términos de la abundancia de los tipos de animales, o sea, la abundancia de los diseños, muestran una curva exponencial decreciente. Fíjate que esta afirmación es interesante, la podría hacer pregunta de prueba. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Una curva de expresión decreciente, una curva exponencial negativa, una curva decreciente, curva exponencial decreciente. Que son pocos los animales abundantes, o sea que están en el lado izquierdo del eje X de la abundancia, ¿ya? Y son muchos los animales, los tipos de animales que están, que empiezan a ocupar la parte baja de la curva. Una curva exponencial decreciente es una curva que comienza alto y rápidamente tiende a cero, sin llegar a cero en este caso. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿ya? ¿Los ctenóforos son animales abundantes globalmente hablando o en la naturaleza? No, porque están representados por 80 especies. ¿Los celenterados son abundantes? En la tierra no, pero en el mar relativamente abundantes. ¿Ya? Sobre todo en algunos grupos de celenterados como las medusas, vimos nosotros los celenterados, o sea, las anémonas, por ejemplo. Si yo digo, mira, no son abundantes, tú me puedes decir con perfecta razón, profesor, pero aquí la costa chilena está llena de potitos de mar, efectivamente, está llena de potitos de mar. O sea, las costas chilenas son tremendamente abundantes. ¿Ah? Y las medusas, si le pusieran atención al video, las medusas en los últimos años, y se sospecha que es producto del calentamiento global y el calentamiento del océano, ¿no? Han proliferado enormemente y en algunos sectores costeros se consideran las medusas plagas para la pesca. Vean el video si es que no lo han, Profe. no lo han visto. ¿Ya? Profe. Entonces la pregunta, para que quede claro, es ¿qué tan abundantes son? Porque, como digo, una pregunta general, es un curso introductorio, ¿qué tan abundantes son globalmente o la naturaleza? Y eso es lo que muestra la tabla
usando como indicadores el número de especies. Dicho sea de paso, es raro que una especie, es raro que un filum animal sea raro en el mundo, en la naturaleza, ¿ya? Y a la vez sea muy abundante. O sea, los animales más abundantes están en los grupos de estos, en los filum dominantes, en términos de abundancia. Ya le dije, son los moluscos, los artrópodos, los cordados, los nematodos. ¿Otra pregunta? Profe, yo quiero ver si es que me puede aclarar algo. Entonces la respuesta de cantidad de especies, población, etcétera, que suena redundante, depende del lugar donde se hable, ¿no? En principio depende del lugar donde se hable, pero aquí de nuevo insisto, la pregunta está referida a la abundancia ya de los diseños animales, no a la abundancia de las especies, Ok. son cosas distintas. La abundancia de los diseños animales. Eso es lo que se desprende de esta tabla. Afuera de las 3 o 4 cosas generales que les dije, pues, la curva decreciente de la abundancia, que los tipos animales son relativamente pocos y los abundantes son no más allá de 5. Los que son dominantes en la naturaleza, que se entiende por dominante en la naturaleza. Donde tú vayas en la naturaleza, vas a encontrar un representante del filum, un representante del diseño animal. O sea, puede ir a una montaña, por ejemplo, a los 3.000, a los 5.000 metros de altura, y entre medio de la nieve encontrar representantes de colémbolo. ¿Ya? Colémbolo. Los colémbolos, ¿a qué grupo pertenecen de estos que yo les he indicado? ¿Alguna adivinanza? Profe, tengo una pregunta. Déjeme, respóndeme la pregunta, no importa que alguna intuición, los colémbolos. Si a los 5.000 metros de altura, en medio de la nieve, qué sé yo, encuentro colémbolos. ¿A cuáles crees tú que pertenecen? ¿A cuál tipo de animal crees tú que pertenece? ¿A cuál filum pertenece? No tengo idea. ¿Quién habla? Camilo, no tengo idea. Es raro que no tenga, es raro que no tenga idea, Camilo, porque hiciste una buena argumentación respecto de la abundancia. ¿Ya? Okay. En el futuro voy a preguntar, para que quede más evidente, que la pregunta está referida a la abundancia en la naturaleza, a la abundancia global. Pero dame un guess, una adivinanza. Profe, ¿puedo hacerle mi segunda pregunta? No, tengo que respóndeme primero esta. Yo le dije que no sabía. ¿Qué quiere que le diga? De perros. ¿Ah? No tengo idea. Pero deberías tener idea, solo basado en el argumento que me has dado respecto a la discusión anterior. Si tú tuvieras... ¿Los artrópodos? Los artrópodos, pues señorita, muy bien. Ahí tiene usted, Camilo, una respuesta. Los artrópodos. ¿Ya? Y efectivamente, a 4.000 metros de altura, usted no va a encontrar crustáceos, que son artrópodos también. Pero va a encontrar pulguitas cangurú viviendo en medio de la colémbolo, viviendo en el medio de la artrópodo. ¿Ya? O sea, dicho en otras palabras, donde yo vaya en la naturaleza, probablemente el bicharraco que voy a encontrar, probablemente, en términos de probabilidades, el bicharraco que voy a encontrar va a ser un artrópodo. Otro ejemplo, si yo estoy
de nuevo a los 4.000 metros de altura y encuentro ácaros. ¿A qué los ácaros, a qué diseño animal, qué diseño animal representa? También son artrópodos, ¿no? Artrópodos. Artrópodos. Y efectivamente, 4.000 metros de altura, 5.000 metros de altura, los bicharracos, los animales que se encuentran ahí, son o colémbolos o ácaros, que son los ácaros ya, son arrastrados por los vientos, qué sé yo, que suben a las alturas y los depositan ahí. No he encontrado ningún animal ya, que sean demasiado, qué sé yo, grandes. Pero lo más probable es que el animal de estos que yo les he mencionado sean sean artrópodos. ¿Por qué? Porque, bueno, el 75% de todos los animales que hay están representados por artrópodos, o sea, en términos solo en términos de probabilidades. Bien, la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Qué clase era? De la misma. La pregunta es que en casi todas partes aparecen los animales radiados como dos solamente. Espérate un poquito, Los deja nidarios y los ctenóforos. conforme que están abundantes. Voy a poner inmediatamente que hay que especificar qué tan abundante la naturaleza son. Ya, dígame, ¿cuál era la pregunta? Ya que los animales radiados en todos lados los dividen como ctenóforos y nidarios, ¿no es cierto? Sí. Y esos son los únicos que son radiados, que de hecho son súper parecidos, entre comillas, donde viven y todo eso. Así Pero la pregunta es, los nidarios tienen dos fases, pues la fase de pólipo y la fase de medusa. Sí, Y como pólipo no sería radiado. Son radiados. O sea, Ahora, sí, pero lo que pasa es que hay unos pólipos que son como árboles. Hay unos que son como árboles. No, esas son colonias. Ah, así son las colonias, pero el pólipo en sí es uno solo, es el tubo. El chiquito, Cuenta a ver, como clon. mira, son colonias que están constituidas por, no me voy a preguntar cuántos individuos, que están constituidas por N individuos pólipos, cada uno de un tamaño pequeñito, Claro. ¿ya? Que comparten un armazón, que no es un esqueleto, comparten un armazón común, que la producen ellos como una forma de secreción que los va cubriendo, excepto la apertura por donde sale el plano oral del animal para poder alimentarse. Ahora, si tienen la forma de árbol, la forma de arbusto, mejor dicho, ¿ya? Tienen el arbusto, la colonia, hay que confundir, el individuo, la colonia. La colonia es un conjunto de individuos. Tiene una forma irregular, no simetría. La simetría de estos bicharracos es radial. Y esto es bien interesante también, y para enredarles la perdí, a lo mejor lo trataron en el laboratorio. Existen dos tipos de simetría: la simetría primaria y la simetría secundaria. La simetría primaria es la simetría que tiene la larva, y la simetría secundaria es la simetría que tiene el adulto. En nosotros, el embrión parte con simetría bilateral, ¿no es cierto? Y el adulto, nosotros tenemos simetría bilateral sin lugar a dudas. En los celenterado, el embrión y la larva, tienen simetría radial.
Profe, ¿cuál sería la diferencia entre los celenterios o los celenterados y los Es la misma, binarios? es la misma. ¿Son sinónimos? Son sinónimos, claro. Ah, eso explica todo. Ya, profe. Ya, entonces, ahora, fíjense ustedes que, a ver, voy a irme para arriba, mostrarle esto. A ver, ¿dónde están los animales con simetría radial? Están ahí, celenterado y ctenóforos. Bien. ¿Cuál es la simetría de los equinodermos? Son bilaterales. La simetría del equinodermo es radial. Entonces, usted me podría decir, profesor, si la simetría del equinodermo es radial, ¿por qué no está aquí, ocupando el lugar, compartiendo ese lugar filogenético con esos animales que son primitivos? Entonces yo le contesto que este individuo que está puesto ahí, que tiene simetría radial, está puesto ahí porque la larva tiene simetría bilateral. ¿Ya? Y el adulto, como una respuesta a su estilo de vida, es la interpretación que le dan los zoólogos, como respuesta a su estilo de vida, a desarrollar la simetría bilateral, o sea, radial. Entonces, ¿cuál es la conclusión que hay? Para definir la bilateralidad de los animales, la simetría primaria, la simetría secundaria o ambas. Pero, profe, el equinodermo, hay como una controversia ahí de si es radial o bilateral, pues, porque se supone que para definir que algo es radial, tiene que tener un eje por el que puedan pasar infinitos planos y no importa qué plano salga, se va a generar una imagen especular, ¿cierto? Exactamente. Y las estrellas de mar tienen 5 patas, entonces no tienen ese eje. Son Sí, sí, bilaterales. no, no, primero, infinito es cuanto se llama, es una palabra que se aguanta teóricamente, pero en la práctica ya la estrella de mar tiene 5 ejes de simetría. Tiene 5. 5 ejes de simetría. Y la Eso ya simetría, se puede hacerlo radial. y la simetría bilateral implica un solo eje, el eje de simetría, e implica un solo plano. Nosotros, por ejemplo, tenemos simetría bilateral y el plano que nos da la simetría bilateral es el plano que compromete el eje céfalo, caudal y dorso ventral. Pero el eje que te parte a ti por la mitad, a nivel del vientre, y te da el plano, las mitades que resultan de ahí no son imágenes especulares. Una en la parte superior del cuerpo y otra en la parte inferior del cuerpo. Y el otro plano es el plano que divide el cuerpo en una región ventral y una región dorsal. Y esas partes que resultan no son imágenes especulares de la otra. Porque hay un lado es la dorsal y lo otro es la ventral. Por lo tanto, en el caso de los animales con simetría bilateral, hay un solo plano de simetría que compromete el eje cefalocaudal, ¿no es cierto?, y el eje dorso-ventral. En cambio, los animales con simetría radial, hay más de un eje, más de un plano. En el caso de las estrellas, hay 5. Pero no hay infinito. Y en el caso de los soles de mar,
Ya hay, déjame acordar cuánto hay, dependiendo del número de, de eso tiene un nombre técnico, sectores ambulacrales, ah, los rayos ya, del Sol, o las ramas de la estrella. Voy a tener uno, voy a contarlo mentalmente, uno, dos, alrededor de 70. Hay 70 en el Sol de Mar, hay 70 planos de simetría. No infinito, infinito en la esfera, puede que haya, ¿no es cierto?, en la figura geométrica de la esfera, puede que aparezcan una tendencia a infinito, pero la radialidad está determinada por la estructura, por las estructuras, que cómo se distribuyen las estructuras alrededor del cuerpo del animal. En este caso, estamos hablando de los brazos o de los tentáculos. Técnicamente se llaman zonas ambulacrales, ¿ya? La estrellita. Ahora, te puedo conceder una situación de cel enterado, son tenóforos, no cel enterado, tenóforo, donde la simetría es birradial. Y ahí estoy de acuerdo contigo que hay una controversia, digamos, porque es birradial. O sea, solo hay dos planos de simetría. ¿Ya? Y esos dos planos de simetría están determinados por la posición de los tentáculos en los tenóforos. ¿Eh? Tú te podrás imaginar el tenóforo, ¿no es cierto? ¿Y cuántos planos de simetría hay? Que está definida, te digo, en este caso la simetría por esas dos cuestiones, esos tentáculos. Entonces, en algunos tenóforos hay simetría birradial. Y en algunos anémonas hay un surco, fíjate, un surco que cuando se cierra la apertura, la apertura ano, llamémosle, de la cavidad gástrica del cel enterado, por ahí sigue circulando agua. ¿Ya? Es una suerte de comisura, pero el animal, en el caso nuestro de los labios, ponte tú, cuando tú tienes cerrados los labios, ¿no es cierto? El lado derecho y el lado izquierdo del labio tienen una comisura, que a veces las personas, ¿no es cierto?, sobre todo las personas que están enfermas, le escapa saliva por ese lado. Pero en algunos antozoos, hay una sola comisura, y eso determina ya una suerte de bilateralidad, una sola. En contraposición que la distribución de los tentáculos de ese antozoo ya determinen una realidad clara, ¿ya? Porque tentáculos en los antozoos hay más de 30 alrededor. ¿Qué conclusión uno puede sacar de esto? Que como estas son interpretaciones que se hacen, ¿ya? El zoólogo puede interpretar de una cierta forma lo que está viendo y armar el rompecabezas, no completamente perfecto, ya armarlo y presentárselo a sus colegas zoólogos en otras partes del mundo. Y si los otros colegas zoólogos están de acuerdo con esa propuesta, bueno, esa propuesta funcionará un tiempo. Y nosotros los profesores se la enseñaremos a ustedes. Y ustedes se la enseñarán a los estudiantes de enseñanza media. Hasta que aparezca una nueva propuesta. ¿No?
Entonces, el tema, para determinar la simetría del becerraco, los zoólogos no usan la simetría del adulto, usan la simetría de la larva. Tienen los tipos argumentos fuertes para usar la larva y no usar el adulto, porque si usaran el adulto, ya tendríamos que poner nosotros y enseñarle a ustedes que los equinodermos son animales con simetría radial. Los equinodermos son animales con simetría radial en el estado adulto. Y eso se interpreta como una respuesta del cuerpo del adulto al estilo de vida del celenterado, perdón, del equinodermo. Porque los animales con simetría radial, ¿no es cierto?, tienden a ser más lentos que un animal de simetría bilateral. Precisamente una de las ventajas adaptativas de la simetría bilateral es que el animal, entre otras cosas, adquirió una capacidad de movimiento mayor que un animal con simetría radial. Y además, se produjo un fenómeno en los animales con simetría bilateral, un fenómeno de polarización del sistema nervioso. Y a consecuencia de esta polarización del sistema nervioso, bueno, apareció una cabeza. Una cabeza que tiene la mayoría de los órganos de los sentidos y que tiene el centro nervioso del animal. Llámese cerebro, llámese encéfalo, llámese ganglio cerebral, ganglio cerebroide, qué sé yo. Ese es el efecto uno de los efectos evolutivos de la simetría bilateral. ¿Ya? Que el sistema nervioso se polarizó y aparece una región anterior claramente. Aquí en el caso de los animales con simetría radial, incluso en el caso de los equinodermos, no tenemos un polo anterior ni un polo posterior. ¿Qué es lo que pasa en los equinodermos? En los equinodermos los órganos de los sentidos se reparten por el cuerpo. ¿Ya? Y el sistema nervioso asume una distribución radial. En cambio, en una lombriz de tierra, que es la que estoy mostrando yo ahí, esa lombriz de tierra, tiene simetría bilateral, entre otras cosas. Entonces, el sistema nervioso se polariza y encontramos, no una cabeza, encontramos ¿sí? una región anterior que tiene concentrados los órganos de los sentidos, quimiorreceptores, por ejemplo, y algunos fotorreceptores, no muy desarrollados los fotorreceptores, sobre todo, pero sí los quimiorreceptores, y los ganglios nerviosos centrales, que después se transforman en un ganglio cerebroide o cerebral. Y si nosotros comparamos, qué sé yo, los artrópodos, nos vamos a dar cuenta que, bueno, tienen un sistema nervioso polarizado con una cabeza ya claramente definida, como por ejemplo la cabeza de los insectos, que tiene quimiorreceptores, fotorreceptores, receptores del gusto, y bueno, quimiorreceptores son del gusto. Y dentro de la cabeza hay un ganglio cerebroide, bastante complejo, pero nunca, obviamente, tan complejo que el que tenemos nosotros, en el otro extremo. Pero interesante. Gracias por darme la oportunidad de aclarar estas cosas. Vamos con otra pregunta. ¿Ya? ¿A qué hora es? ¿A qué hora salimos? ¿5:30? ¿Jóvenes? Creo que 5:45. 5:45. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Quién habla? Catherine, Ya. Bien. estuve viendo el video de las esponjas Sí. que usted subió a la plataforma Moodle Sí. y en una parte del video decía que las esponjas tenían formas irregulares.
¿cómo es posible de que hayan organismos con formas regulares y otros no? Eh, hay una discusión respecto de la forma de la esponja, si es radial o no, ¿ya? Recuerden que en el ordenamiento del reino animal, la simetría corporal se usa para los animales eumetazoo, no para los parazoos ni para los mesozoos, ¿ya? Por supuesto, como son cuerpos que ocupan un lugar en el espacio, forma tienen. Ahora, la forma básica de las esponjas es cercana, no voy a decir qué es cercana a la forma de una copa, ¿ya? Y la forma básica de copa es la simetría radial. Pero, repito, para que una copa de vino, digamos, evidencie la simetría radial, en los bordes de la copa tienen que aparecer tentáculos. Un par de tentáculos, uno que va al lado derecho y otro que va al lado izquierdo, y tenemos un caso de birradialidad. 4 tentáculos, un tentáculo que va al derecho, ¿no es cierto?, al lado derecho, al lado izquierdo, y otro que va adelante, que va atrás, en la boca de le confiere birradialidad. Perdón, radialidad. ¿Ya? Y si tiene 100 tentáculos bordeando la copa, la boca de la copa, bueno, la radialidad es evidente. En el caso de las esponjas no tienen ninguna estructura parecida a eso. Por lo tanto, se quedan con esa forma básica de copa. Pero las esponjas tienen un mecanismo asexual de reproducción que en el cuerpo de la esponja empiezan a aparecer una suerte de tetillas, pápulas le llaman, gémulas, ¿ya? Que crecen y comparten un espongiocele común. En algunas ocasiones, ¿no es cierto?, esa papilla, esa tetilla, cuando ha crecido cuando ha logrado cierto tamaño, se corta y se va a vivir en una vida independiente. Pero en la mayoría de los casos, esa papilla, esa tetilla o esa pápula, se queda adherido al cuerpo de la esponja y empieza a aparecer entonces una colonia. Y las colonias son asimétricas. Y uno puede deducir la forma de la esponja individual por algunos detalles que se notan en la colonia. Pero en la colonia, y la colonia generalmente es simétrica, porque va creciendo a partir de individuos que se van formando adheridos al cuerpo, adheridos a la pared de la esponja, y empiezan a crecer y se quedan ahí. ¿No? Esa es la razón por la cual usted puede encontrar que las esponjas tienen cuerpo asimétrico. Son colonias. Son colonias que se producen por procesos asexuales de reproducción. Estos procesos sexuales de reproducción le llaman gemación. Note que en la hidra, por ejemplo, también hay un proceso asexual de gemación. O sea, un proceso sexual de reproducción que también se llama gemación en la hidra, ¿no? Y aparece entonces como adherido al cuerpo de la hidra madre, digamos, una suerte de tetilla que empieza a crecer, y puede que ese nuevo individuo se separe y vaya a llevar vida independiente o queda ahí, y ahí tenemos entonces una hidra, una colonia de hidra que esté formada por 4 individuos que se han formado por gemación. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, supongo yo que respecto de la clase 1, tienen claro cuáles son los atributos, ¿no es cierto?, que diferencian a un animal del resto de los seres vivos. Según el criterio de Whittaker, que también estoy usando yo, porque un criterio relativamente simple para entenderlo, hay un criterio que apareció después del Whittaker que no habla de reino, sino que habla de dominio, ¿no es cierto? Y ahí funden los, las monedas en un solo dominio. Bueno, supongo ya que habiendo ubicado cuáles son los atributos de los animales que los permite diferenciar del ser de los otros seres, y dentro de esos atributos están las características, están las propiedades de la célula nerviosa y de la célula muscular. Así que yo asumo, ¿no es cierto?, que aquí señalen las propiedades de la célula nerviosa y de la célula muscular. Note que solo los animales poseen este tipo de células. Bueno, está claro cuáles son las propiedades, ¿ya?, de la célula nerviosa y de la célula muscular. Esto que nos había llevado a una discusión el otro día, ¿no es cierto? Cuando digo discusión, me refiero a una argumentación que uno dice una cosa y otro dice otra, digamos, tratando de mostrar su punto de vista. ¿Está claro? ¿No? Asumo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la alimentación heterótrofa por ingestión y la alimentación heterótrofa por absorción? También creo que debiera estar claro lo que es la comprensión del diseño corporal. Se ha dicho en otras palabras, yo esperaría, si estuviéramos en docencia presencial, que alguno al frente hiciera una pequeña presentación oral de lo que entiende por diseño corporal. Esta es la pregunta 5, es muy simple. Notarán ustedes de este trabajo que hay algunas preguntas que son un poquito más complejas, que hay que pensarlas, hay que juntar cabos con rabos, que hay que ir un poco al libro, hay que ir a la clase, hay que ir a internet, y otras que son muy sencillas. Como por ejemplo la pregunta 5, en los tejidos embrionarios. Que hay algunos animales que son diploblásticos y otros animales que son triploblásticos. Aquí hay una pregunta que yo la considero más compleja que el resto. Dice, brevemente explique su entendimiento de lo que es la simetría. Como ya la simetría la hemos discutido bien, en mi opinión no debería haber problema. Pero dice, señales cuántos tipos de simetría podemos encontrar entre ellos. Algunos libros hablan de 4 asimetrías. La simetría radial, la simetría bilateral, la asimetría y la simetría esférica. En el criterio que estamos siguiendo nosotros de simetría como atributo para organizar el reino animal, solo hay 2 tipos de simetría, la simetría radial y la simetría bilateral. Es difícil entender un animal asimétrico a menos que sea una colonia. Nosotros podemos encontrar hongos que son asimétricos, que crecen, no sé, no vaya a pensar que el cuerpo del hongo es la callampita que aparece
qué sé yo, sobre el suelo, digamos, ¿no? Cuando llueve. El cuerpo del hongo es una masa de, de hifas. Esa masa se conoce con el nombre de micelio. ¿No? Y eso no tiene forma, una red. ¿No? Los arbustos tienen, en sentido estricto, no tienen forma. Nosotros le podemos dar una forma, ¿no? El jardinero, el podador le da una forma. ¿No? Por eso que nosotros decimos, mira, tiene forma de árbol. Entonces sabemos lo que significa tener forma de árbol. Las amebas, profe, ¿qué serían? Las amebas, ¿Eh? la simetría, ¿Sí? en el criterio que en el criterio que se usa ya para clasificar el reino animal. Primero, las amebas no son animal, según algunos autores. Como estaba describiendo los árboles, los arbustos, que tampoco son animales, pensé que igual se clasificaban. Desde el punto de vista de la simetría, no. Pues. Ya, desde el punto de vista de la simetría, no. Porque la simetría en los vegetales es cambiante. O sea, entonces tú puedes podar un árbol. Yo no sé si ustedes vieron la película El niño en mano de tijera, ¿no es cierto? Que el compadre podaba los árboles y le da distintas formas. Puedes podar, o sea, puedes cambiar la simetría, digamos, es lo que uno aprecia. La forma, eh, ahora, la simetría en el caso de los animales es una propiedad del cuerpo. Pero en el caso de las plantas, ¿ya? O en el caso de los árboles, si bien es cierto, los árboles tienen planta, los arbustos tienen, perdón, los arbustos tienen forma, los árboles tienen forma, pero estas formas no son simétricas, no responden al concepto de simetría. Nosotros la podemos hacer simétrica, ¿ya? Pero sí, claramente tiene una forma, pues la forma de pasto, la forma de hierba, la forma de árbol, la forma de arbusto. Entonces a un niño chico se le dibuja un árbol y el niño va a dibujarlo claramente un árbol por su forma. En el caso de la ameba, algunos zoólogos ponen a los protozoos como animales. Algunos solo. Pero ahí se cae el sistema que usa, no sé, el sistema, un sistema relativamente moderno de clasificación del reino animal. Entonces, la mayoría de los sistemas modernos de clasificación del reino animal sacan a los protozoos y los ponen dentro de los protistas. ¿Ah? Porque hay que tener presente que la simetría está referida, de nuevo, un concepto fácil, la simetría está referida a la presencia de planos corporales. En una ameba no hay planos corporales, porque la ameba está de partida no hay planos corporales, ¿ya? Y de partida, ¿ya? Y además, la ameba emite pseudópodo, lo cual implica deformación de su cuerpo, lo que lo lleva a estar permanentemente cambiando la simetría, si es que nosotros aplicáramos el concepto de simetría. Ahora bien, en algunas ocasiones, lo pueden encontrar en algún libro como antiguo, digamos, donde se habla de las amebas simetría esférica, por ejemplo,
Pero lo mismo puede pasar para las células. ¿Cuál es la simetría de las células? No hay. No es tema. ¿Tiene forma corporal una célula? Sin lugar a dudas. O sea, ¿tiene forma celular una célula? Sin lugar a dudas. En los glóbulos rojos tiene una forma, ¿no es cierto? La célula nerviosa tiene otra forma. Y nombre la cantidad de células que puede haber. Sigamos. Después, qué sé yo, en la pregunta 7, señale las diferencias existentes entre los mecanismos de alimentación que encontramos en los animales. Aquí la pregunta es, señale, no hable, ni explique, ni compare, señale. O sea, dice en otras palabras, nombre, liste. ¿Y alguien me puede decir cuántos mecanismos de alimentación encontramos en los animales? Para no ser yo el que esté hablando en esta suerte de monólogo. 3, bien. Ya, no te voy a preguntar cuáles son porque con esa respuesta me doy por enterado. Después dice, agrupe a los animales según presencia, ausencia de cavidad corporal. ¿En cuántos grupos podemos nosotros agrupar los animales según la presencia, ausencia de la cavidad corporal? En 3 también. No es una maravilla eso que podamos agrupar a todos los tipos de animales, ¿ah? Tipos de animales. ¿Entiendan eso? Es como se expresa en la naturaleza el animal. Cuando yo digo el animal, que fue algo que fue con usted, me dice, bueno, es que usted no está precisando qué animal, estoy hablando del concepto animal. Pues si yo quisiera que me precisaran sobre el perro, le digo, precíseme sobre el perro. Estoy diciendo el animal, el concepto genérico de animal. 3, no una maravilla. Estas son las generalizaciones importantes de la ciencia, ¿no es cierto? Uno de los propósitos de la ciencia es ir buscando patrones en la naturaleza. Si la naturaleza tiene patrones, se descubre. Si la naturaleza no tiene patrones, pero se podría interpretar que sí hay patrones, se inventa. ¿Ah? Y durante mucho tiempo nosotros podemos trabajar en base a esos patrones inventados. Y la ciencia ha funcionado, el ser humano ha funcionado, ha vivido. ¿Ya? No se ha venido el mundo abajo. Hasta que alguien dice, mira, estos patrones no existen, ¿ya? O estos patrones inventados quedaron obsoletos y vamos a inventar otros patrones. Y así es la ciencia. Piensen ustedes que durante mucho tiempo el ser humano creyó que la Tierra era el centro del universo. Y vivimos lo más bien con eso. Inventaron eso. Lo inventaron. ¿Y qué es lo que dice el sentido común? El sentido común dice que si usted se para, ¿no es cierto?, en la noche, bueno, es obvio que la Tierra es el centro del universo. La Tierra plana. Durante mucho tiempo se funcionó con la idea que la Tierra era plana. En esos años era obvio que la Tierra era plana. Hasta que alguien, ¿no es cierto?, empezó a asociar una cosa con la otra. Porque al mirar a lo lejos los barcos, qué sé yo, que se iban asomando ya se iban asomando en la distancia, en el horizonte, y alguien llegó a la conclusión que no puede ser, qué sé yo, que sea plano, porque si es plano en un cubo, se va para abajo. Y aquí viene apareciendo. Pero nosotros tuvimos la certificación evidente que la Tierra era redonda, pucha, por los años 70, recién, cuando los astronautas hicieron un recorrido por la Tierra. Y le tomaron foto y para nadie le quedó en duda que la Tierra era aproximadamente recta.
¿Me entiende? Entonces, decía que es una maravilla que podamos, los 32 tipos de animales que hay, filum, ¿ya? Los podamos ya agrupar desde el punto de vista de la cavidad corporal en 3 grupos. Los eumetazoos, me refiero. Ya no son, ¿cuánto se llama? 32, sino que son 30. Sacamos, son menos de 30, pues sacamos a los celenterados, ¿no es cierto? Sacamos a los tenóforos, sacamos a los mesozoos, sacamos a los estos, o sea, 28, en base a la cavidad corporal, en 3 grupos. Nada más. Es una maravilla de generalización. Ahora, bien, explique brevemente su comprensión de la metamería en animales. La metamería, fíjense ustedes, es una característica del cuerpo de los eumetazoos avanzados, pero que no se usa para separar grupos. No tiene importancia filogenética en este sentido, la metamería. ¿Y por qué? Porque se dan animales metaméricos en el lado izquierdo del diagrama que yo estoy mostrando y se dan animales metaméricos en el lado derecho del diagrama que nosotros que estoy mostrando. Ejemplo, los artrópodos, los equinóforos, onicóforos, los equiuroideos, los anélidos son animales metaméricos, pero no tienen ningún grado de parentesco, excepto, ¿no es cierto?, este parentesco tan recontra lejano que el que estoy mostrando yo acá, al antepasado de los celomados, con nosotros. Y nosotros somos animales segmentados. Vean, antepasado segmentado, antepasado segmentado. Pero el metamerismo, si bien ha sido importante para los animales en la evolución de los animales, bueno, el metamerismo apareció como un evento no filogenéticamente relacionado en el lado derecho del diagrama y en el lado izquierdo. Por lo tanto, no puede ser usado para separar. Porque si lo usamos para separar grupos de animales, nos vamos a encontrar nosotros que tendríamos que ponernos junto con los artrópodos. Porque tanto los artrópodos, una mosca, por ejemplo, y nosotros somos vertebrados, ya sea metaméricos. Pero aquí podemos usarlo para separarlo. Aquí, pero a este nivel. La segmentación. Así como acá, la podemos usar, pero a este nivel. ¿Me entiende? A este nivel. O sea, a un nivel no tan macro, no tan global. Entonces, animales segmentados, metaméricos, tienen parentesco filogenético estos animales, claro, los artrópodos, los onicóforos, los equiuroideos y los anélidos tienen un parentesco filogenético, obvio, porque esto ha sido reforzado por otros análisis también, por análisis complementarios. Y estos viejos que están aquí, los grupos, tienen parentesco filogenético, ya, también. Pero este parentesco filogenético ha sido reforzado por otros criterios que son distintos de los que están acá. Ahora piensen ustedes que aquí está el filum cordado, ¿ya?, donde pertenecemos nosotros. Y este criterio, ¿no es cierto?, de ordenamiento nos pone filogenéticamente emparentados a nosotros con los tunicados, con el piure. Y un poco más atrás, por ser nosotros enteros celomados, ¿no es cierto?, nos pone
filogenéticamente emparentados, muy, muy atrás en los tiempos geológicos, pues, ¿ah? Con los ketognatos, los gusanos flechas que le llaman, los equinodermos, los pogonóforos, los hemicordados. Qué bonito, ¿no? Para impresionarse. Y esto refuerza una teoría general, ¿ya?, del reino animal, que todos los grupos de animales, ¿no es cierto?, existentes hasta este momento, y los que desaparecieron, están filogenéticamente emparentados. Algunos, un parentesco relativamente reciente, ¿no es cierto? Reciente en términos relativos, pues no vayan a pensar que es en los últimos 100 años, en los últimos milenios. Y otro parentesco filogenético muy antiguo, en los orígenes, ¿ya? Bien, interesante. Vamos a la clase 2. Bueno, esto ya lo vimos. Identifique en la diapositiva 3 los atributos de los animales que han usado los zoólogos para configurar un cuadro científicamente coherente. La palabra coherente no está elegida al azar, científicamente coherente. Si aparece una nueva propuesta, bueno, esta propuesta que yo les he mostrado, ustedes van a tener que enseñar esa nueva propuesta a la que yo les he mostrado. Entonces, van a tener que a lo mejor enseñarla dentro de 15 años en el liceo. En la pregunta 2, identifique los subreinos. Eso está claro. ¿Cuántos grupos se reconocen según la simetría, la cavidad corporal, la origen del boca y ano? Es como la repetición de la clase 1, un reforzamiento. Bien. Quedan 3 minutos para el término de la clase, pero yo creo que el mensaje ya está enviado. ¿Alguna pregunta, comentarios, jóvenes? Yo por el momento ninguno. ¿Quién habla? ¿Camilo? Fuimos 3 que Gerald. hablamos. ¿Ah? Fuimos 3 que hablamos. No le entendí, perdón. No, nada, profe. Ya. Bueno, respecto de la prueba, quedamos que la prueba era el viernes ¿a qué hora? Usted había dicho que iba a ser en la tarde. 5:30. Sí. 5:30 a 19 horas. 5:30, 17:30, 18:30, 19. 90 minutos. La prueba está calibrada para 90 minutos. Se la voy a hacer llegar vía Moodle en el módulo tarea. Lo más probable es que yo le abra la prueba un par de minutos antes de las 5:30, para que los 90 minutos ya efectivamente empiecen a correr desde las 5:30 en adelante, ¿no? Esos minutos adelantados es para que se acomoden, ¿no es cierto?, resuelvan un poco el tema de la ansiedad, qué significa, etcétera. Al término de la hora, bueno, se va a cerrar la ventana que permite enviar la prueba, así que ustedes tienen que subirla antes de esa hora.
no voy a aceptar pruebas por correo electrónico, ¿no? Pruebas atrasadas. A menos que alguien tenga un problema de conexión. Y si está ocurriendo eso, me lo tiene que comunicar antes, ¿ya? Del filo de la hora. Yo voy a estar pendiente por el correo electrónico. A ver, como esta es una hora donde yo no tengo acceso podría ser que me comunique con ustedes vía Zoom, ¿no? Les tengo que enviar la invitación. Pero de todas maneras yo voy a estar pendiente por cualquier eventualidad. Así es que la recomendación o sugerencia es que el test aparezca un poquito antes de las 5:30, 5:20, qué sé yo, o 5:25, para que si usted tome control de la prueba al momento de comenzar los 90 minutos. Tengo entendido que ustedes tienen ya experiencia de trabajar con la prueba vía tarea, ¿verdad? No recuerdo si fueron ustedes o otro curso que me dijeron que vía cuestionario, o sea, la prueba, el módulo cuestionario, algunas personas tenían problemas. ¿Tienen experiencia, me imagino, con trabajar con el módulo tarea? Profe, hemos hecho pruebas de todo tipo, incluyendo eso. Ya, excelente. El problema es que pasa muy aleatoriamente, pues, o sea, nunca se sabe cuándo va a fallar. Eso es todo. Sí, a mí también me ha fallado. Lo otro, ¿sí? ¿Quién hablaba? Sí. La prueba es como estaría, entonces ustedes pueden bajar el documento, trabajar, ¿cuánto se llama? En sus propios PC, digamos, o el sistema que tengan y subir. Una vez que ya han trabajado. Ahora, viene esa pregunta. Me tiene que mandar la prueba en formato PDF. Yo se la voy a enviar a ustedes en formato Word. ¿Ya? Pero previo al envío... ¿Cuánto tiempo para hacer eso? ¿Unos 5 minutos para transformarlo? No, eso está contemplado dentro, sí, es guardar como nomás y punto. No, porque hay que abrir una página para transformar de Word a PDF, no es tan simple, profe. No, sí es simple. ¿Hay que tener un programa o hay que hacer una página? Tienes cuánto se llama en tu computador, ¿no es cierto? En Word, guardar como punto y la subes. Eso sirve de PDF a Word. Claro. Dale, buena. Sí, es que Claro. no, generalmente los profesores cuando nos hacen transformarlo a PDF nos dan 5 minutos extra para que hagamos eso. Eso es todo. Bueno, es que los 5 minutos están contemplados dentro de los 90. Yo le estoy dando 5 minutos para que se venga. Están contemplados dentro de los 90. Como le dije, la prueba está calibrada para los 90 minutos. ¿Ya? Ahora, por supuesto que en o sea, hay un tiempo promedio para trabajar las preguntas. O sea, eso lo que le quiero decir es que no hay preguntas que se vayan a demorar 10 minutos. Profe, ¿y el nombre? Usted al principio del semestre mandó un archivo con el nombre que tenían que tener todos los archivos que le mandemos. Pero Claro. era bien extraño, como que era con código bioinf, es como... Es que el código que yo uso es el código BioIn, que significa biología de invertebrado 20, PR01 y el apellido, los dos apellidos suyos, porque a veces ocurre que hay gente que me ha pasado, que tiene Cortés, por ejemplo, que es un apellido bastante común, me ponen Cortés y yo no tengo idea si
Cortés Meléndez, si es Cortés Rojas, si es Cortés Soto, que es, ¿ya? Entonces el código es BioIn, que quiere decir biología invertebrado, 20, el año esto, PR1 o PR01, ¿ya? Y los apellidos suyos. Porque así me permite a mí identificar rápidamente y mandar el documento al archivo donde están